Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta mañana que el Señor nos permite acercarnos a su palabra, de acercarnos también a ser comunidad entre nosotros. Pedimos de su asistencia, de la gracia de su Espíritu, para que haga dócil nuestro corazón, haga dócil también nuestro entendimiento, y a la luz y enseñanza de su palabra podamos fortalecer nuestro espíritu. Lo ofrezco también por ustedes, por sus apostolados, por los sacrificios que el día de hoy han dispuesto para vivir este retiro, este día de enseñanza. El Señor recompense el 1% todo el bien que hacen por la Iglesia y por su salvación. Nos podemos sentar y buscamos en nuestra Biblia el Salmo número 2. Salmo número 2, fuera del paréntesis. El Salmo número 2, el salmista nos hace presente dos características de la persona que es instruida por Dios, de la persona que asimila los principios de Dios en su vida. Y la primera característica es la valentía. Esa valentía que el salmista dice me lleva a proclamar la gracia de Dios. Y el asimilar en la segunda característica, que es asimilar las cosas de Dios, es que cuando uno está totalmente convencido de algo, lo habla, lo pregona, lo comparte. Las señoras son expertas, ¿no? Entre ellas se recomiendan Princess House porque dicen que cocinan solas. Están convencidas, ¿no? Los señores son expertos cuando dicen la marca del carro, el tipo de carro, están convencidos, ¿no? Claro está que ese convencimiento es porque cumple sus expectativas, porque seguramente si se descomponen las piezas no son caras. Genera el convencimiento todo un conocimiento que uno tiene que absorber. El Salmo número 2 nos muestra estas dos actitudes del salmista. Primero, la valentía y segundo, la proclamación que hace. Nosotros al iniciar nuestro retiro, al estar en este momentito de oración con la palabra de Dios, con la recitación de este salmo, volvamos a renovar nuestros compromisos y volvamos a proclamar con mucha devoción la gracia de Dios en nuestra vida.
Vamos a participar después de cada 2 versículos, vamos a decir. Juntos repetimos el versículo, la frase del versículo número 3. El Señor es mi Rey y Él es santo. ¿Todos? El Señor es mi Rey y Él es santo. Quien guste participar de 2 versículos. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean en vano? Se rebelan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. ¿Todos? El Señor es mi Rey y es santo. Versículo 3 y 4. Salmo número 2, fuera del paréntesis. 2. Yo traigo otra traducción, la de nuestro pueblo. Ay, ya me habían asustado. Versículo 2 y 3 y 4. Vamos, dice, rompamos sus cadenas y su yugo quebremos. El que se sienta en los cielos se sonríe, el Señor se burla de ellos. El Señor es Rey y es santo. Versículos 5 y 6. Luego les habla con enojo y su furor los amedrenta. Yo soy quien ha consagrado a mi Rey en Sión, mi monte santo. El Señor es Rey y es santo. Voy a comunicar el secreto. Él me ha dicho, tú eres hijo mío, yo te he engendrado hoy. Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines de la tierra. El Señor es Rey y es santo. La regías con un centro de hierro y quebrarás como cántaro de arcilla. Pues bien, reyes, entiendan, recapaciten, jueces de la tierra. El Señor es Rey y es santo. Sirvan con honor al Señor, con temor al Señor. Peiséis y temblando sus pies. No hay que se enoje, padezcan, pues su cólera estallan a un momento. Felices los que en él se refugian. El Señor es Rey y es santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a ubicarnos en el versículo número 7 y en el versículo número 8. Dice el salmista en el versículo número 7, voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo. En ocasiones seguramente nos hemos preguntado, ¿y qué es lo que yo tengo que proclamar de Dios? ¿Cuáles son esos principios que yo tengo que asumir de Dios? ¿O por qué tanta reverencia, vehemencia también a Dios? ¿O cuál es la correcta respuesta a Dios? El salmista nos enseña que es viviendo, mostrando lo que Dios hace en mí. ¿Y qué es lo que Dios hace en mí? Sencillamente es que Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Es la mejor manera de demostrar los decretos que Dios tiene conmigo. No se necesita de un conocimiento sobrenatural, de un conocimiento escueto con palabras elegantes, o bien de una recitación de lecturas, sino simplemente
de asumir la condición de la que Dios me hizo participar. Esa condición que se llama soy hijo de Dios. Versículo número 8. Pídemelo y te daré las naciones en herencia, en propiedad los confines del mundo. Es decir, Dios nos los da. Dios quiere compartirlo con nosotros. Creo que esto es el primer motivo por el cual yo soy apóstol de la palabra, porque voy conociendo los decretos que Dios tiene conmigo y porque tengo la oportunidad de manifestarlo a los otros. He sido dócil al plan de Dios y Dios me ha mostrado su camino. Y si ustedes no lo quieren mirar, no lo quieren ver, al ratito va a haber una dinámica en donde nos vamos a contemplar, a mirar unos a otros y vamos a decir cómo ha cambiado nuestra vida. ¿Quién nos hubiera conocido allá dándole a tu cuerpo alegría, Macarena? Miren, ahora hasta prohibimos escuchar música, ¿qué cosa? Pagana. ¿Cómo ha cambiado? A veces se nos sale queriendo corregir al hijo de manera drástica, pero nos movemos o nos detenemos cuando el hijo dice, ¿te acuerdas cómo eras tú? Entonces vean cómo Dios va dando pautas a nuestra vida y cómo nosotros vamos también mirando la manera en que Dios se permite proclamar las grandezas por medio de nuestra vida. Con esta confianza de que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, nos ponemos de pie y recitamos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, nos podemos sentar. Vamos pues a iniciar con nuestra primera reflexión del día de hoy. Quiero compartir el primer tema que se llama las tentaciones en el desierto. Es tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 en adelante. San Mateo, capítulo 4, versículos 1 en adelante. Las tentaciones en el desierto. Le quito el nombre de Jesús porque son nuestras tentaciones. Cuando el Evangelio se hace vida en nosotros, deja de ser solo de Jesús y también se permite Dios participarnos a nosotros. Y quiero empezar con una pequeña introducción para que vayamos comprendiendo lo valioso que es hacer vida el Evangelio, no solo en Cristo, sino también en mi persona. Quiero empezar con una pregunta que yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos hecho. Y la pregunta es, ¿para qué seguir conociendo de Dios si basta lo que yo ya sé? Algunos en esta pregunta se contestan ellos solos. Es que yo ya fui a muchos retiros. Es que yo ya me sé todo lo de los apóstoles de la palabra. Es más, hasta he ido a las clases del diácono. Yo ya sé todo, ¿no? Y algunos se contestan con más eficiencia cuando dicen, yo fui uno de los primeros que trajeron a los apóstoles de la palabra. ¿Para qué seguir aprendiendo? ¿Para qué seguir conociendo más de Dios?
No creo que ustedes piensan estas respuestas, pero a veces se puede justificar con, pero es que yo no me porto mal, es que yo no mato, es que yo no condeno a nadie. ¿Por qué seguir buscando de Dios? Y algunos damos ya sentencias, que lo busquen los otros. Ve tú, a ti te va a servir. Yo ya no, yo ya me compuse. Otros quizás afirmamos cosas que aún no hemos conocido. Es que yo ya me siento amado por Dios y Dios lo es todo para mí. Sí, lo es todo para ti, pero tú no lo eres todo para quién, para Dios. Por eso seguimos creciendo, por eso nos seguimos acercando en la búsqueda de Dios. Cabe mencionar entonces que aunque yo no esté en la iglesia, no basta con ir a misa, no basta con aprenderme los mandamientos de memoria, no basta con rezar el rosario, sino la misma vida cristiana me exige mayor acercamiento a Dios para asumir compromisos que se vivan desde una convicción, no porque los otros me estén obligando, no porque lo manda la iglesia, sino porque nace de mi convicción. Entiéndase entonces por qué son los ejercicios cuaresmales, por qué es el acercamiento a las cosas de Dios, por qué es la exigencia a nuestra formación, porque lo que busca la iglesia, lo que busca nuestro carisma, es que ya no te gobiernen otros. Y gobernar otros significa que ya los otros no te tienen que decir a ti qué es lo que tú tienes que hacer, sino el Evangelio mismo ha marcado tu vida. El Evangelio mismo va marcando tus acciones y es Dios quien va exigiendo a tu propia vida y tú vas respondiendo. Algunos se acercan a veces conmigo y me dicen, diácono, ¿usted cree que yo he cambiado? Es la peor persona. No se crean eso, sino no es la correcta persona con la que ustedes se acercan. ¿Por qué no se acercan una con su grupo, por ejemplo? Porque les van a decir, no, sigues igual o hasta peor, ¿no es cierto? ¿Por qué peor? Porque has aprendido nuevas mañas. ¿No? Vean, entonces, a veces no tenemos que recurrir a eso, sino la misma palabra nos tiene que mostrar a nosotros nuestras convicciones, nuestras convicciones. Cuando esto suceda, entonces daremos nosotros gracias a Dios, valoraremos la participación de los otros en nuestra vida y también buscaremos ayudar a los otros cuando esto suceda. Y nosotros somos testigos de que hay personas ya en nuestro ministerio, de que hay personas ya en nuestra familia, de que hay personas ya en nuestro grupo que van teniendo estos ciclos. Es más, que a nosotros mismos se nos ha dicho de iniciativa propia, yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. Que miren, aunque le quedaron mal, volvió a creer en aquella persona, tuvo la capacidad de perdonar. ¿Sí se va entendiendo? Vea, sin necesidad de que tengamos una cátedra de por qué seguirnos formando en esto. ¿Por qué hablo esta introducción? Porque entonces vamos al primer efecto de la palabra. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, nos habla de las tentaciones de Jesús, asimilando primero los personajes y el lugar, Jesucristo y el demonio. Ahorita no nos vamos a meter a las categorías de demonios. Demonio,
Jesucristo y el demonio en el desierto, con signos como la piedra, como la montaña, como te daré todo esto como reino. Son signos y expresiones que encontramos en esta perícopa, pero que a nosotros, como buenos estudiantes de la Biblia, estos signos ya los vamos entendiendo. Desierto, lugar de purificación, lugar en el que yo o los cristianos o los seguidores de Cristo tienen la oportunidad para purificarse. Desierto, lugar también para encontrarme conmigo mismo y también para vencer al demonio. Las tentaciones no es pecado. ¿Son qué cosa? Tentaciones. No dice los pecados de Jesús, dice que las tentaciones. Desierto, lugar en donde yo me entreno para vencer las tentaciones. Y entonces rompo en mi imaginario la figura del desierto como un lugar en donde falta agua, como un lugar en donde no hay comida, como un lugar en donde no hay comunicación y que solamente adornan mi imaginación del desierto, pero que no es lo primordial que el desierto me quiere mostrar. Y dice en el versículo 1 y 2 que Jesús fue conducido ¿a dónde? Primer aspecto, para encontrarnos con Dios, tiene que nacer de nuestro corazón. Es muy distinto a la conversión. Yo quiero pensar que todos ustedes ya trabajan su conversión, pero para querer ser tocado por Dios, para tener un encuentro con Dios, para tener un espacio de Dios en mi vida, yo tengo que responder a la iniciativa. Con un ejemplo se los voy a poner. A veces nosotros nos preocupamos de doña Juanita, que está enferma y ella no puede comulgar, no le pueden llevar la comunión porque no se ha confesado. Pero Juanita es la que menos se quiere confesar. Y usted es la que está preocupada de llevarle ¿a quién? Al Padrecito. Si Juanita no quiere confesarse, aunque el Papa llegue a confesarla, no la pueden confesar porque Juanita no se quiere ¿qué? Confesar. Entiéndase este ejemplo para comprender que la iniciativa al camino de Dios tiene que nacer de ti. Y nosotros los apóstoles de la palabra, a estas alturas, tendríamos que ser flexibles, tendríamos que también tener la madurez de no desaprovechar oportunidades en la que Dios puede tener un paso en nuestra vida o en el que Dios puede indicarnos un aspecto tan importante para mi vida personal, no para los otros. No confundan que es un don, no confundan que es una manifestación, no, sino un paso de Dios en mi vida para purificar algún aspecto en el que Dios necesita entrar. Jesucristo fue conducido al desierto y entonces en este primer aspecto guardo en mi morralito que también esta acción va a nacer en la profundidad que yo tenga de la gracia del Espíritu de Dios. No quiero que sean carismáticos, pero si les puede ayudar, vayan, aprendan estas herramientas para invocar al Espíritu de Dios en la oración
y nos mueva y seamos conducidos a lo que Dios quiere obrar en nuestra vida, en donde Dios quiere permear nuestra vida, en donde hay mermas en nuestra vida, que Dios quiere acercarse para que brote, para que purifique, pero que yo no me doy cuenta si no me permito abrazar esto que yo llamo Espíritu Santo en mi vida. Como pregunta, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí le hemos orado al Espíritu Santo? Nos hemos acostumbrado solamente a acercarnos al Hijo, o bien en esa madurez acercarnos a la figura paterna, pero nos hemos olvidado de clamar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y para clamar al Espíritu Santo, no tengo que ser carismático, no, porque todos tenemos la gracia de abrirnos y de aclamar al Espíritu Santo. Quiere decir entonces, número 1, que acercarme al desierto no puede ser obligatorio. Se pueden vivir tantas cuaresmas, pero tú vas a hacer tu cuaresma diferente el día que te dejes acompañar con la gracia de Dios. Porque es allí, en ese desierto, porque es allí, en ese tiempo de iglesia, en el que tú vas a profundizar aspectos coherentes con tu vida. Muchas gracias. Aspectos coherentes con tu vida, no con lo que la iglesia solo nos quiere decir, porque a veces la iglesia nos habla a nivel solo general y no podemos alcanzar algo personal. Nos los dice a nivel general. Y mire qué se da en el desierto. Número 2, en el desierto vamos a encontrar tentaciones. ¿Qué vamos a encontrar? Diácono, pero ¿por qué vamos a encontrar tentaciones si nos dejamos acompañar de Dios? Encontramos tentaciones porque cuando tú te dejas acompañar con Dios, entonces apagas las luces de los otros y brindas el espacio para Dios y la conciencia empieza ¿qué? A trabajar. Y cuando la conciencia empieza a trabajar, que yo le digo la loca de la casa, empieza a espantarnos nuestros fantasmas que nosotros mismos nos hemos creado. Fantasmas que Jesús los detalla con 3 principios que Satanás le presenta. Primer principio, ¿qué dice? Si, ¿qué haces? ¿Qué le dice el demonio? Si eres el Hijo de Dios, ¿qué le dice? Convierte ¿qué? Convierte estas piedras en pan. El primer fantasma que nos hemos creado es, ¿qué va a ser el de mí el día de mañana? ¿Cómo viviré el día de la mañana? San Francisco de Asís, por ejemplo, le mostraba esto a sus monjes diciendo, no se preocupen, porque hubo un monje terco como ustedes que fue a guardar un pedazo de pan por si no tenía que comer mañana. Hoy acábense toda la caja, ¿no es cierto? Y entonces San Francisco regaña al monje para que comprenda que la providencia de Dios le está acompañando. El primer fantasma que nos hace dudar del poder y de la misericordia de Dios es ¿qué será de mí mañana? Es el fantasma que nos hace dudar del proyecto de Dios y de la providencia. Y por eso nos hace abandonar, por eso nos hace correr
en oportunidades en el que Dios se quiere mostrar conmigo. Y este fantasma, si lo vamos cada vez desmenuzando, vamos encontrando sencillamente nombres y apellidos, horas extras en el trabajo, eso que me hace limitar mi poca convivencia con mi familia y que me limita un poquito más la presencia de Dios conmigo, que me aleja sin querer de las cosas sagradas y del amor familiar. Este primer fantasma que por miedo me hace unirme a Él, lejos de limitarme. Ese primer fantasma que no me permite a veces relacionarme con los otros, de llegar corriendo, de no disfrutar los espacios en el que mismo Dios brinda para mí. Ese fantasma que me hace oscurecer mi propia vida y que me hace seguir creyendo que las piedras son panes para mí. Esa misma palabra hace, ese mismo fantasma hace que la palabra de Dios quede hueca en mis conocimientos hasta el día en el que yo quiera vencer esa primera tentación. Esa primera tentación que la vivimos a diaria, que yo hoy le puse por nombre trabajo, pero que usted le puede poner otros apellidos en su vida personal. ¿Por qué? ¿Por qué le llamo fantasma? ¿Por qué le llamo tentación? Porque es lo que me separa de dos cosas que yo quiero que usted anote: de mi relación con Dios y de mi familia. Me separa. Esas piedras me hacen imaginar que son panes para ellos. Número 3. Estas tentaciones también se disfraza de la siguiente manera cuando Jesús es llevado por el demonio. ¿En dónde? A la altura. Sí, ese momento, ese espacio en el que yo pienso que soy único y que no necesito de los demás. Qué tentación tan grande cuando quiero callar la voz de los otros, que pueden ser la voz de Dios para mi conciencia. Y aún estemos ya en un crecimiento, vean qué palabra utilizamos: no te metas en mi vida. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí si yo hace tiempo descubrí a Dios? Es más, yo hasta te lo mostré. Otro ejemplo diario en esto es que yo no lo necesito más. Ya con lo que Dios hizo es más que suficiente. No necesito más, no quiero más. Y es allí donde tú te quedas, en esas alturas que para ti significan mucho, pero que para los otros significa aventuras en pañales. ¿Aún sigues en qué? En pañales. Aún sigues en la etapa infante de tu vida. Te crees grande, pero aún sigues siendo infante en tu vida cristiana. Porque esas alturas te hacen mirar poder. Porque esas alturas te hacen mirar reino. Porque esas alturas te hacen mirar posesión. Porque esas alturas muestran en tu vida falsa seguridad. Y son tan falsas que vean cómo repercuten en el contexto familiar. No basta con hablar de Diosito. A veces en la familia se nos escapan tantas cosas.
No basta estar en las alturas de iglesia porque nos hacen descuidar tantas cosas en nuestra vida. Y más allá, me voy a confesar públicamente, estas alturas nos hace a veces daño y mucho daño porque le perdemos el amor a las cosas sagradas. Ustedes y yo hemos criticado a los sacristanes. Estos sacristanes han caído en estas alturas de que están en la iglesia y en las cosas sagradas, que cuando pasan por el centro del altar, ni la cabeza doblan. Le han perdido el amor a las cosas sagradas. Estas alturas nos han llevado a conocer cómo celebra el Padre, qué va a decir, otra vez lo mismo, va a terminar rápido. Estas alturas nos hace llevar a desconocer lo valioso de los sacramentos. A mí cómo me cuestiona esas alturas del apóstol sabiondo, que sabe mucho, pero que no practica nada. A mí me admira cuando lo veo defendiendo la iglesia, defendiendo los sacramentos del matrimonio y que no se quiera casar por la iglesia. Qué altura y qué daño tan grande le está haciendo el sentirse grande y estar como aventuras en pañales. Mirar riqueza, mirar fama, mirar autoridad. Estas alturas que hacen daño a nuestros grupos. ¿Cuántos de ustedes quisieran un huesito? ¿Cuántos? De verdad. Y algunos hasta sufren porque no les tocó. Vean, ¿para qué? Para que los demás me obedezcan, para que yo mande, para que los demás me hagan caso. Porque solo así me respetan, porque solo así me miran a ver, aparte por mi estatura. Vean, estas alturas, no nos demos el valor de hacer caso a estas tentaciones, porque esas alturas nos hacen pisar tierra firme. Ciertamente, decía el padre Amatuli, hay que aprender a estar en las alturas, pero con los pies sobre la tierra. Esta tentación que Jesús recibe hace que tome conciencia para nosotros el Evangelio y darnos a entender que nadie más que nuestras tentaciones y Dios en ella va a hacer crecer profundas cosas en nosotros y mirar las cosas con una realidad sincera en la que Dios sigue operando para nuestra salvación. Tercera tentación, ¿cuál es? ¿Cuál es? Muy bien, ¿cuál es? ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Vamos al versículo número 8. De nuevo se lo llevó el diablo a la montaña altísima, le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. La tercera tentación es falsos dioses. Nosotros que estamos en iglesia, el peor Dios que tenemos es nuestro conocimiento. Qué tentación tan grande. Esta tentación que conociendo, esta tentación de conocimiento nos hace verdaderamente humillar a los otros, quitarle el valor a los otros. Esto lo configuro más en nuestra actividad. ¿Qué tema me toca? El tema de preguntas y respuestas de fundamento de la iglesia. Yo ya me lo sé, ¿para qué lo estudio?
Qué tentación tan grande tu conocimiento. Tú ya te lo sabes, pero la gente que te va a escuchar no lo sabe. Y porque has confiado solamente en tu conocimiento, los ejemplos que pudieras dar para ellos se hacen siempre ordinario, aburrido y monótono, porque no quisiste abrirte un poquito más a la realidad de los que van a estar contigo. Este conocimiento nos hace tener falsas seguridades, seguridades que en ocasiones nos hacen quedar mal, nos hacen presentar otras enseñanzas que no presenta el Evangelio. Esa seguridad que en ocasiones recae en ti mismo y que no tiene efecto en la vida de las personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha sucedido. Cuando llego a un lugar y digo, lo que prediqué parece que no hizo nada en la vida de las personas. Lo que dije parece que no tiene nada para lo práctico en la vida de las personas. Y es precisamente porque he caído en ocasiones solo en el conocimiento. Ese conocimiento que me hace doblar rodilla en mi propio egoísmo y descuidar de lo que Dios puede operar en la vida de los otros. Diácono, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Usted continuamente le habla a Dios, a las personas. Usted continuamente le toca dar un tema. A usted continuamente le toca acercarse a un grupo en la parroquia. Y vea qué importante es no confiar solo en nuestros méritos, sino dejarnos apoyar de los medios que nosotros tenemos. Ahora, si este ejemplo de tentación lo traemos a nuestra vida diaria, nos damos cuenta que el fiarnos de nosotros mismos, dicen los psicólogos, es hacer que crezca nuestro egoísmo y esto hace que aplastemos y humillemos a los otros. Ese egoísmo que no nos presta a hacer atención en la necesidad de los otros. Ese egoísmo que nos hace en ocasiones olvidarnos que el otro también respira y que tiene derecho a hablar. Ese egoísmo a veces que nos hace descuidar de la atención que nos corresponde a nosotros para los otros, esos que viven con nosotros, que se traduce en familia, que se traduce en compañeros de trabajo, que se traduce también en personas que viven en nuestra sociedad. Aquí hasta un ejemplo tonto, pero vean cómo esto se hace vida en nosotros, se hace pecado en nosotros, cuando en temas de la sociedad no nos interesa. Con un ejemplo sencillo, ¿vas a votar? No, yo votar ¿para qué? Si todos los presidentes son rateros. No, pero de ti depende que sean ¿qué cosa? Diferente. Vean cómo la tercera tentación de inclinarnos, de arrodillarnos en falsos dioses, corrompe nuestra propia naturaleza y aumenta nuestro egoísmo. Y cuando aumenta nuestro egoísmo, estamos solamente a la expectativa de empezar a pelear con todo mundo. Ustedes han visto cuando a los perros le quitan su tortillita, bueno, aquí no, su alimento, ¿sí han visto cómo hace? Esto es entender. Queremos de todo pelear. Dice otro dicho popular, queremos encontrarle 5 patas al gato. Y lo peor es que ridiculizamos el perfil que tenemos. Y eso que esa señora va ¿a dónde? A la iglesia. Y eso que ese señor comulga. Y mira cómo es.
¿no? Y peor es apóstol ¿de qué? De la palabra. Eso es lo que lo complica. Termino la reflexión diciéndoles que no basta con conocer la palabra de Dios, porque es de allí donde el demonio utilizaba ¿para qué? Para tentar a Jesucristo. No seamos conformistas, no decir un basta, yo ya me lo sé. Por eso explicaba la introducción. No basta con decir ¿para qué? Si eso yo ya lo dije. No basta con saberme el texto de memoria. Puede ser, como dice la misma palabra, una espada ¿de qué? De doble filo. Que la gracia de Dios nos acompañe, de darnos cuenta en este tiempo cuaresmal de cuáles son nuestras tentaciones y qué oportunidad tengo yo para crecer en el desierto que yo mismo me voy a programar. Ahora vamos a hacer un equipo, vamos a hacer equipos y vamos a compartir allá afuera. Me gustaría que los equipos fueran por parroquias y que compartiéramos esta pregunta. ¿Qué aspectos de mi vida quisiera yo crecer en este tiempo de Cuaresma? ¿Qué aspectos de mi vida? No digo muchos, por lo menos comenta usted uno, comente uno. ¿Qué aspectos? ¿Qué aspecto de mi vida quisiera yo crecer en este tiempo? Algunos de ustedes ya se conocen, no se escondan. Ya saben que son regañones, ya saben que son temperamentales, ya saben que tienen un carácter que para qué te cuento, ya saben que de repente son chismosos, ya saben que de repente les gusta el mitote, ya saben que de repente sus opiniones son fuertes, ya saben, o sea, ya se conocen, no tienen por qué esconderse. Ahora comparten el grupo y en cada grupo, que haya 2 consejos de los integrantes del grupo. ¿Cuántos consejos? 2. Es decir, yo expreso, yo en este tiempo quisiera cambiar, quisiera trabajar mi manera de ser con ustedes, porque para todo exploto. Hablo como si estuviera enojado con ustedes. Y ya entonces 2 personas del grupo les dan un consejo a esta persona. Puede ser que la persona diga, a mí me pasaba lo mismo, pero hasta que me di cuenta que mi tono de voz es como si apenas me hubiera levantado y traté un poquito de hacer antes de hablar. Eso ha ayudado. O bien no quiero que diga, no, sí, yo me he dado cuenta, qué bueno que ya te diste cuenta. ¿Te acuerdas aquella vez que regañaste a las personas? No, es un consejo. No es que si de por sí ya se está muriendo y usted le da el tiro de gracia. No. Es un consejo que usted le va a dar. Pregunto, hay parroquias como por ejemplo, a ver, la Asunción, ¿cuántos vinieron? Bueno, qué bueno que vinieron algunos. San Patricio, ¿cuántos están? Bueno, de ellos pueden hacer 2 equipos. San José Dalton. Bueno, ahorita vemos. San José Marieta, ¿cuántos están? Ninguno. ¿No, ninguno? Bueno, no son católicos. La parroquia de Santísima, no, Divino Redentor o Divino Niño, Divina Misericordia. Bueno, ¿qué les parece si Dalton y Divina Misericordia se unen para hacer un equipo? Dalton y Divina Misericordia.